Ok, entonces la primera de las imágenes, ¿verdad? Tenemos a un chico ahí que se llama Danilo. Había una instrucción que era completar las oraciones, ¿verdad? Complete the sentences. Y ahí mismo, ¿verdad? Sabíamos que teníamos que completar con el verb to be. Vamos a ver. eh, Danilo is at the gym. ¿Tiene sentido esto con lo que hemos estado hablando? Tiene sentido, ¿verdad? Es cierto. Si nosotros vemos el escenario, podemos corroborar que esa información es cierta. Él no está en clase. Correcto, este sigue siendo cierto porque pues no hay un salón de clase ahí, ¿verdad? No hay una escuela. Entonces es he is not at, is not in class. Él no está enfermo, correcto, enfermo no está. He is not sick. Avanzamos un poquito y tenemos el caso de Liza y Tim. Son dos personas, ¿verdad? Ya no solamente es una. Cuando tenemos el caso de que son dos personas, recordemos que estamos hablando de plural. Si tenemos a dos personas, entonces ya no puede ser he o puede ser she, ¿verdad? De hecho, al unir las dos, tenemos they, o sea, ellos o ellas. Muy bien. Ellos o ellas. En este caso, si decimos Liza and Tim is in class, entonces hay un pequeño conflicto porque el verbo is solamente es para él o para ella o para eso, ¿verdad? No es para ellos. Ese es el verbo they, ¿verdad? Sería they are. So, Liza and Tim are in class. ¿Mm? Entonces, acá abajo lo confirma, ¿verdad? Teníamos el pronombre they que está sustituyendo justamente a estos dos personajes, ¿verdad? Entonces, Liza and Tim are in class. They are not in the cafeteria. They are not at the library. Entonces, ahí tenemos la frase completa. Estas de abajo están bien. Precisamente podemos confirmar que ellos no están en la cafetería y ellos no están en la biblioteca. La palabra library, cuidado, ¿verdad? Que library no significa librería. Para nosotros librería es un lugar donde venden libros, papelería, ¿verdad? Pero para el inglés, library es biblioteca. Ahí no se venden libros, ¿verdad? En realidad uno va ahí a prestar libros, ¿verdad? O a tener tiempos de lectura. So they are not at the library. Vamos acá. La última. Entonces, aquí en la última tenemos una mezcla. Tenemos Delia is not in class, ¿verdad? Delia no está en clase. Tiene razón. Ella está ausente. Muy bien. Fred is not in class too. Fred no está en clase también. Aquí como supe que tenía que decir también, que perdón, que tenía que decir que no, porque está la palabra también, ¿verdad? Entonces, si ella no estaba en clase, Fred está en otro lugar, ¿verdad? Y he is not sick. Entonces, esta última creo que puede ser abierta. Ahora no teníamos una imagen específicamente. Probablemente estaba enfermo o no estaba enfermo. Esa la voy a dejar a la libertad. Pero todas estas están bien, ¿verdad? Ella no está en clase, ella está ausente. Entonces, si se dan cuenta, a veces no solo es de rellenar así como en automático, ¿verdad? Si lo hubiéramos rellenado en automático sin considerar todas estas cosas del contexto, entonces muy probablemente hubiéramos tenido algunas malas. Entonces, eso creo que es algo que tenemos que a seguir considerando, ¿verdad? Entonces, felicitaciones, porque creo que hubo un buen manejo aquí del contexto, ¿verdad? Evaluar qué es lo que es el contexto y así, obviamente, pues seguir contestando. Igual que el evaluar los sujetos, ¿verdad? Yo creo que el ejercicio que hicimos antes para evaluar los sujetos fue un ejercicio importante. Eso nos amplía un poquito el horizonte, ¿verdad? Y nos damos cuenta que ya no todo es solo un pronombre y en todas las oraciones. Ahora va a haber oraciones que son un poco más complejas, a las que obviamente tendremos que ponerle un poco de mayor atención. Entonces, muy bien. Teniendo esa parte ya cubierta, vamos a avanzar a nuestra lección de hoy, que es la lección de eh, What's in your bag. Les voy a compartir el link, como de costumbre. Se los voy a compartir aquí en Zoom y luego por WhatsApp. Ok. Ahí está el link, ya lo pueden ustedes ver. Y lo estoy enviando ahorita al grupo de WhatsApp.
Muy bien. Entonces, en lo que ustedes ingresan, yo voy a compartir mi pantalla para que podamos estar en la misma página todos y se dan cuenta que la lección de hoy se llama What's in your bag. Listo, continuamos entonces. What's in your bag? Ayer aprendíamos o practicábamos un poquito acerca de cómo nombrar a las personas que están a nuestro alrededor, cómo referirnos a ellas específicamente cuando hablamos de lugares, ¿verdad? Y eso es muy importante porque el verb be es tan amplio que nos ayuda a ver toda esa parte también. Con respecto a la lección de hoy, vamos a darnos cuenta que vamos a aprender a también a hablar acerca de los lugares donde se encuentran los objetos. Y eso también es importante, ¿verdad? Pero se van a dar cuenta que exige un poquito de nosotros en cuanto a vocabulario. Es decir, bueno, ¿cómo se llaman los objetos? ¿Cómo hago para nombrar esos objetos? Entonces, la lección de hoy se va a centrar, ¿verdad? En pronouns, ¿verdad? These and these y también building vocabulary, es decir, eh, por lo menos el vocabulario esencial o elemental que tendríamos que saber para estos primeros días de clase. Okay, what's in your bag? So, here are some things a student take to class. Que hay algunas cosas que los estudiantes llevan a clase y ustedes se van a dar cuenta que pueden identificarse con algunas de estas cosas. Por ejemplo, si ustedes ven acá, tenemos un pachón, tenemos una sombrilla, tenemos un cuaderno, tenemos una laptop, un celular a la par, tenemos un lapicero, hay un libro de inglés y así sucesivamente podríamos nombrar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, a cada una de estas cosas que nombremos, vamos a ir agregándole una palabra antes, ¿verdad? Y esa palabra es la palabra a o la palabra an. So we have this here. Articles a or an. Okay? A or an. Esta es una palabra en inglés. Para nosotros se ve como una letra nada más, ¿verdad? Pero en realidad esta es una palabra en inglés y es un artículo. Así se llama la categoría. Los artículos, estas palabras, nos ayudan a saber el género, el número de la palabra, es decir, si son plurales, si son singulares, cuántos son, y también nos ayudan a identificarlos, ¿verdad? Por ejemplo, decir un celular, un borrador, una mesa, etcétera, etcétera. Entonces, esta palabra seguramente ustedes ya la han visto y lo hemos estado utilizando en algunos otros casos, que es la palabra a y an. Ahora, en inglés son dos palabras, ¿verdad? A y an. Significan lo mismo las dos. Ahorita vamos a ver cuándo se usa una y cuándo se usa otra. ¿Qué significan? A and an tenemos que significan un, uno, una. ¿Ok? Entonces, estas palabras son singulares, es decir, estamos haciendo énfasis en que solo hay un objeto. Por ejemplo, un celular, un borrador, una bolsa, un teléfono. A bag, an eraser, an apple, etcétera, etcétera. Entonces, estamos haciendo énfasis que solo hay uno.
esto solo se puede usar con singulares. Entonces, no vamos a poder decir, por ejemplo, un audífonos o un lapiceros, ¿verdad? No se puede utilizar. Esto se utiliza solamente con singulares. ¿Ok? Entonces, ya sea a o an, se puede usar con un, uno o una. Ahora, ¿cuándo utilizamos cada uno? Entonces, si tenemos dos palabras en inglés, ¿cómo sé cuándo usar una o cuándo usar otra? Aquí está la clave, en la parte de acá abajo. Nosotros en inglés vamos a decidir usar una u otra cuando sepamos el sonido de la letra con la que empieza la siguiente palabra. Por ejemplo, si el objeto que yo estoy describiendo, ¿verdad? La cosa que estoy describiendo, empieza con un sonido de consonante, a consonant sound, entonces para referirme a ella yo voy a usar a, ¿no? A, bag, a bag. Entonces ustedes van a tener que identificar, bueno, el sonido de la palabra que inicia, ¿no? O el sonido con el que inicia la palabra, ¿cuál es? ¿Es un sonido de vocal o es un sonido de consonante? Si es consonante, entonces bag, como en este caso, a bag, ¿verdad? Si es un sonido de vocal, entonces vamos a colocarle esto, ¿verdad? Que sería la palabra an. An eraser. Esto es cuando tenemos un sonido de vocal. Ok, entonces ustedes lo que van a ayudarme es a identificar las palabras que nosotros vamos a estar sacando, ¿verdad? Aquí en pantalla. Y van a hacerme favor de agregarle la a o el an a la palabra según sea lo correcto, ¿verdad? Entonces, avancemos con la primera parte. Entonces, en esta primera parte tengo la palabra water bottle. Water bottle es la palabra que usamos en inglés para referirnos a cualquier cosa que guarde agua, ¿verdad? Nosotros en español tenemos pachón, botella, cantimplora, tenemos muchos nombres, digamos, dependiendo de qué sea, ¿verdad? Pero en inglés, todos esos son water bottle. Si puedes almacenar agua ahí, es water bottle. No importa si es plástica, si es transparente, si es de metal, si es grande o si es pequeña, es una water bottle. Ahora, ¿cuál es la palabra que le colocamos entonces antes a water bottle? Acá, ¿verdad? ¿Sería a o es an? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Ideas? Ah, A water bottle. Correcto. ¿Por qué? Porque es un sonido de consonante. Esa es la única lógica que tenemos que usar. Si yo quiero referirme a una botella de agua, ¿verdad? Yo voy a decir a water bottle. Según lo que nosotros vemos en la diapositiva de atrás, eso es lo correcto. Si la palabra inicia con un sonido de consonante, vamos a decir a y la palabra para referirnos a ella, decir un o una tal cosa, ¿verdad? Si la palabra inicia con un sonido de vocal, por ejemplo, en el caso de la palabra eraser es un borrador. Entonces, si nosotros decimos un borrador, entonces va a ser an eraser. ¿Ok? Eso lo vamos a aplicar con todas las palabras, todos los objetos que nosotros querramos nombrar. Ahí estaba la primera. Tenemos la siguiente. La siguiente palabra es la palabra sombrilla. En inglés esa palabra es umbrella. Umbrella. Tiene un inicio con un sonido en particular, que es la letra U, ¿verdad? Y esa U la pronunciamos como umbrella. Ahora, según lo que les dije atrás, ¿verdad? Tenemos dos opciones. Tenemos a o tenemos an. ¿Ok? Gamaliel, ¿cuál sería la palabra que va antes? ¿A umbrella o an umbrella? ah, ¿Seguro, seguro que es A? porque como es una sombrilla, Ajá, pero ¿cuál es? Lo que estamos viendo es que colocamos A cuando la palabra inicia con un sonido de vocal o con un sonido consonante. ¿Cuándo colocamos A? con un sonido consonante. Con un sonido de consonante. En este caso, la U no es consonante, ¿verdad?
Entonces ujú, no puede ser a umbrella, ¿verdad? Hasta se oye un poquito raro, ¿verdad? ujú. Entonces, la palabra correcta, ¿cuál sería? An, An umbrella, ¿verdad? An umbrella. Muy bien. Entonces, eh, acá tenemos otra prueba de que lo que nosotros tenemos que ver aquí es el sonido con el que empieza la siguiente palabra, ¿verdad? Nada más tengan cuidado porque a veces me ha pasado que algunos estudiantes relacionan a y an con masculino y femenino, ¿verdad? Entonces, a es para uno y an es para una o cosas así. Recuérdense que en el inglés no hay masculino o femenino en las palabras, ¿verdad? No es como en el español, que por ejemplo, si la palabra termina en a como casa, yo le digo la casa, ¿verdad? Y es femenino. En inglés eso no existe, esas diferencias en cómo termina la palabra, si es masculino o es femenino, no existe. Entonces acá, por ejemplo, a o an, no importa si es masculino o femenino en español. En inglés no hay eso, ¿verdad? No importa si sea a o an, para nosotros siempre va a significar uno, un o una, ¿verdad? Cualquiera de las tres. Lo que sí tengo que identificar es que si hay uno de estos dos con sonido de vocal, entonces va a ser an, ¿verdad? An umbrella. Pero como en la anterior era una W, es un sonido de consonante en a water bottle. Vamos a hacer más ejemplos solo para que vayamos ahí viendo esto. Entonces tengo acá la palabra notebook. Entonces, noten la pronunciación de la palabra cuaderno, ¿verdad? A veces oímos que dicen notebook, pero no es notebook, son dos palabras. Es no, que es nota, y book. Esas son las dos palabras que estamos uniendo para formar esta nueva. Entonces no es notebook, es notebook. No, vieron que es una O larga. Oh, notebook. Y literalmente significa como un libro de notas o un libro donde anotas, ¿verdad? Es la note. Muy bien. Entonces, bajo esa misma perspectiva, voy a preguntarle a Jeremy. Jeremy, tenemos dos palabras, la palabra a o la palabra an. Esto significa uno, como decir un cuaderno. Pero a se pone antes de una palabra que tiene, que tiene, perdón, es consonante y an antes de una palabra que tiene vocal. Esta palabra notebook, ¿con qué letra empieza? ¿Con vocal o con consonante? An, ¿Con qué empieza, perdón, la palabra notebook? Identifiquémoslo primero. N, ¿qué es? ¿Esa es una vocal o una consonante? consonante. Es una consonante. Ok. La regla dice que si es consonante, es A, consonante. Y si es vocal, entonces, o vowel, es AN. Porque cuando sabes eso, ahora que la N es consonante, entonces, ¿cuál sería la palabra correcta? Sería a notebook o an notebook. Si sabemos que entonces la N es consonante. La respuesta correcta es A. Siempre que tengamos una palabra en consonante o con sonido de consonante, vamos a colocarle a notebook. Yo ahorita les estoy dando algunas palabras de ejemplo, pero en realidad si ustedes empiezan a ver todo lo que tienen atrás, ¿verdad? Cada una de los objetos en su escritorio, en su mesa, etcétera, etcétera, ¿verdad? También lo van a poder aplicar. Oh, permítame un momentito aquí. Muy bien. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Voy a pasar a otra palabra y esta es doble. Entonces, tenemos aquí laptop y cell phone. Las dos empiezan con consonante, eso es bueno, ¿verdad? Lo tenemos ahí claro. Laptop sería a laptop y cell phone sería a cell phone. Por lo mismo que acabamos de decir, ¿verdad? A, si es la siguiente palabra, consonant, ¿verdad? Y an, si la siguiente palabra es vowel. So, a es laptop, ¿verdad? A laptop, a cell phone. Les doy una más. Por ejemplo, Doris, en este caso, ¿este qué sería? ¿A pen o an pen?
Pen. Bien. Ujú. Porque la palabra pen empieza con P, ¿verdad? Y es una consonante. Vamos con Gamaliel. ¿Esta cuál sería? Es English book. A o an. An, También, ¿verdad? Porque tenemos la palabra English al principio. Si solo fuera book, me cambiaría, ¿verdad? Entonces yo diría a book, pero como es English book, entonces es an English book. Entonces, esa es una de las cosas que hoy vamos a utilizar bastante en el resto de la clase, ¿verdad? Vamos a ver muchos más objetos. Ahorita solo fueron como los primeritos, ¿verdad? Pero ustedes van a aprender a nombrar diferentes objetos que son como los comunes en una escuela, digámoslo así, ¿verdad? Y cosas que normalmente llevaríamos en un libro en nuestra mochila, perdón, cuando nosotros vamos a estudiar. Lapiceros, libros, cuadernos, resaltadores, billetera, etcétera. Entonces, todas esas nosotros vamos a poderlas ir catalogando entre a y an. Entonces, eso quiero que hagamos. Lo primero que vamos a hacer hoy para partir es vocabulario. ¿Ok? Estas palabras seguramente algunas de ustedes ya los conocen y esa es una ventaja, ¿verdad? Pero aquellas que no, he colocado la traducción más común a la para que nadie se quede sin saber qué significa. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a practicar más profundamente va a ser el tema de la pronunciación. ¿Ok? Porque yo puede ser que ya haya visto cómo se escribía esta palabra, pero no he tenido la oportunidad de utilizarla en mi vocabulario. Entonces, probablemente no he probado pronunciarla. Entonces, hoy vamos a salir de aquí pronunciando bien todas estas palabras de vocabulario. Entonces, ¿se acuerdan que cuando aprenden un vocabulario no solamente es venir y hablar como sea, es rápido, ¿verdad? Sino aprender a pronunciar bien la palabra, saber qué significa, ¿verdad? Y entonces también saber escribirla. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Cada vez que aprendemos una nueva palabra. Vamos con la primera. La primera es water bottle. Water bottle. La palabra water es agua, ¿verdad? Y bottle es botella. Water bottle. La segunda es la palabra notebook. No notebook, sino notebook. La tercera es English. English book. Ojo que no es English, ¿verdad? No es sino English, como que fuera y English book. Cell phone sería teléfono, ¿verdad? O celular. Pen, ¿verdad? Lapicero. Pencil, se parece, pero en realidad es el lápiz. Luego tenemos el borrador que empieza con I otra vez de email. Eraser. Eraser es el borrador. La palabra watch. La palabra watch es un reloj como el que usamos en la pulsera. ¿Ok? La palabra watch solo aplica para ese tipo de reloj. Si ustedes tienen un reloj colgado en la pared o en otro lado, un despertador, eso es clock. ¿Eh? Pero si lo llevan en la pulsera, en la mano, ese es un watch. Solo para que lo tomen en cuenta. Umbrella, que ya lo habían visto en un ejercicio anterior. Palabra wallet, la doble L en inglés, no suena como Y, ¿verdad? Eso no suena como una L. Como igual como umbrella, no le agregamos ningún sonido. A wallet no se le agrega ningún sonido tampoco, es un sonido de una L normal. Y la palabra bag, laptop, que son comunes, ¿verdad? Bag es bolsa o bolso, puede ser mochila también. La palabra laptop, que es la computadora portátil que conocemos. Y las últimas dos palabras que tal vez, bueno, la número 13 puede ser un poquito más difícil, que es la palabra highlighter. Highlighter. Highlighter es el resaltador, es el marcador resaltador. Y snack, que es, por ejemplo, un Tortrix o una manzana o algo, ¿verdad? Unas manías, eso es un bocadillo, eso es un snack, ¿verdad? Que a veces andamos cargando en la mochila algún snack para la... Entonces, lo que quiero es pedirles que ustedes repitan estas palabras, ¿verdad? Que lean la lista y que identifiquemos qué palabras son las que más nos van a costar como para ir repitiendo, ¿ok? Entonces vamos a tomar ese trabajo ahorita de escucharlos, corregir algunos errores y hacerlos probar a ustedes, ¿verdad? Cómo colocan la boca, qué tienen que hacer como para que empiecen a ustedes a sentir cómo es que se produce ese sonido. Entonces, vamos con Doris en la primera vuelta, luego voy con Jeremy y luego voy con Gamaliel. Vamos a leer toda la lista, Doris. Y la vas a leer de corrido, no te voy a interrumpir ni nada. Y si hay alguna palabra que haya que como repetir, yo te diré al final, ¿ok? Ok.
Hay que agregarle a o an. Ahorita no. Si quieres, Ah, ok. empieza Normal, solo leyendo. solo leyendo el vocabulario, correcto. Ok. Water bottle, notebook, English book, cell phone, pen, pencil, eraser, watch, umbrella, wallet, Ujú. bag, laptop, high, highlighter, highlighter, snack. ¿Cómo se pronuncia la tres? La 13, highlighter Lighter, lighter. Ok. y High, snack, ¿verdad? snack. Ok, muy bien. Entonces aquí hay algunas que nos van a servir. Por ejemplo, la número 13 y la número 1 tienen una particularidad, que la letra T suena diferente, ¿verdad? La letra T suena diferente en inglés a la T en español, ¿verdad? Hay una T que es un poquito más fuerte, como la de tomate en inglés, ¿verdad? Tomato, o la del número 2, to. Es como ¿verdad? Y hay otra T, que es la que va en medio de las palabras, que a veces es una T bien suave, específicamente en el inglés norteamericano, ¿verdad? Es bien suave. Entonces suena como que si fuera una R en español, como si fuera una R, ¿verdad? Entonces, la palabra agua no es water, ¿verdad? Sino es water, como, ¿verdad? Como que si fuera una R. Water, y lo mismo con la palabra botella. Bottle, bottle. Entonces no hay ahí, ¿verdad? Sino es una como R. Entonces water, como que si fuera R, R, ¿verdad? W-A-R-E-R, algo así, ¿verdad? Water. Y bottle, lo mismo, ¿verdad? Bottle, hay una R, no es fuerte, es suave. Bottle. ¿Se acuerdan que la E a veces cuando va al final no tiene sonido, ¿verdad? Entonces por eso aquí esta E al final no estamos diciendo bottle, ¿verdad? O bottle, no tiene sonido. Entonces se queda el sonido hasta la E L, bottle. Ese es el último sonido de esta palabra. Ese sonido es el que vamos a arrastrar un poquito a la palabra highlighter. Bien, ¿verdad? Si lo dividimos en dos, sería la primera palabra, la palabra hi, hi como de hola, digamos, ¿verdad? El sonido es el mismo, es el mismo sonido, hi. Y la segunda parte de la palabra es lighter. Otra vez, esa T que vemos aquí, no es una T lighter, ¿verdad? Sino como si fuera una R, lighter. Esto es porque estamos nosotros ahorita familiarizándonos con el inglés norteamericano. Si ustedes escuchan a un británico pronunciar estas palabras, van a notar algunas diferencias, ¿verdad? Pero es solamente una cuestión de acentos. Entonces, te voy a pedir, Doris, si me puedes leer esas dos palabras otra vez, la uno y la 13, ya poniendo en práctica este tipo. Water bottle, 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 ajá, sí, ajá, suena mejor. bottle, Y la primera es water, water, ajá, como que si fuera aire, ¿verdad? Eh, water, voy a hacer algo así. Hazlo así suena, mira. Water, 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 bottle. bottle, water bottle, bottle, Algo así. Ujú, water entonces, bottle. exacto. Lo que estamos haciendo es tratar de aproximarnos con los sonidos que conocemos del español a cómo sonaría en inglés, ¿verdad? Hay algunos de estos sonidos, como les digo, como por ejemplo la letra A. Esta A no es ni una O como tal, porque no es water, ¿verdad? Ni tampoco es water, es como algo en medio. Entonces, poco a poco vamos a ir buscando nosotros cómo mezclar esos dos sonidos en el que suenen parecido, ¿verdad? Y lo mismo con la 13, Doris, si me haces favor. Highlighter. Highlight, highlighter, Así, mira. Highlighter. lighter, highlighter, Ujú, así. highlighter. Ujú. Solo que yo oigo que estás metiendo una D de dedo ahí, ¿no? No, o tal vez solo es mi oído. Pero es highlighter, como que si fueran R-E-R. Highlight, lighter, Ujú, highlighter, ajá, sí. Ahí vamos highlighter. acercándonos. Ahora vamos a acercarnos a esa parte. Y es eso, ¿verdad? Que ese sonido de la T no existe en el español, ¿verdad? Entonces nosotros estamos aprendiendo este nuevo sonido de T
para poder sonar más parecido. Muy bien, Doris, bien hecho. Estos consejos que le di a Doris también nos sirven a todos los demás, ¿verdad? Entonces espero que los demás cuando la lean traten de poner en cuenta o tomar en cuenta estos consejos que dimos, ¿verdad? Entonces voy con Jeremy. Jeremy, si me haces el favor de leer todas las palabras, así como están acá, no agregándole ni a ni an todavía, solo para practicar la pronunciación. Este, water bowl, Ujú, water bowl, notebook, English book, cell phone, pen, pencil, eh, eraser, eraser, watch, watch, umber, 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 umbrella, water, bag, laptop, hang, hanger, ujú. snack. Ok, muy bien, bien hecho. Vamos a repasar algunas de estas solo para recordar la pronunciación. La palabra borrador se dice eraser, y como de email, ¿verdad? Eraser, si puedo repetir de mí, eraser, Eraser, perfecto. La palabra sombrilla es umbrella, umbrella, ujú, perfecto. La palabra billetera en inglés es wallet, wallet, perfecto. La palabra laptop se oye igual que en español, así como decimos laptop en español es en inglés, entonces es lap, laptop. laptop, Correcto. Y la última es highlighter. Sé que hay varias G de gato ahí, pero esas G en inglés no se pronuncian. Entonces yo aquí en la highlighter, pantalla, exacto. Aquí dejé arriba más o menos cómo lo leeríamos, ¿verdad? Highlighter. highlighter. Ahí estás. Eso, así suena. Muy bien. Entonces, estamos ahí, ¿verdad? Aproximándonos al sonido. Conforme más lo vayamos escuchando y más lo vayamos practicando, ya ustedes se van a sentir como más familiarizados con cómo pongo la boca, qué tengo que hacer, cómo suena, ¿verdad? Y vamos a ir recalcando eso, ¿verdad? Hay algunas partes de las palabras del inglés que son como más silenciosas. Por ejemplo, cuando hay una E al final, por ejemplo, en phone, esa E del final no se lee. En bottle también esa E al final no se lee, ¿verdad? Hay palabras que tienen una U corta, por ejemplo, umbrella, ¿verdad? No es umbrella o umbrella tampoco, ¿verdad? Sino es una mezcla entre una O y una A, umbrella. Entonces, esos son los sonidos que nosotros vamos a ir como recordando. Ahora sí, Gamaliel, perdón, ya puedes leer la lista de palabras. water bottle, notebook, English book, cell phone, pen, pencil, eraser, watch, umbrella, wallet, bag, laptop, highlighter, highlighter, Ujú. snack. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, bien hecho. Entonces, ese es el ejercicio con el que abrimos hoy, ¿verdad? El vocabulario. Este vocabulario, en teoría o de preferencia, pues sí sería algo que nosotros tendríamos que saber sí o sí, ¿verdad? De las cosas que normalmente o llevamos a la oficina o llevamos a clase, ¿verdad? Cuando estudiamos. Em, se los recomiendo. Vamos a estarlo viendo más veces durante el día, entonces eso es una ventaja porque vamos a estar regresando hacia él, ¿verdad? Entonces, solo para recordarles, ¿verdad? Que hay cosas que nosotros eh, llevamos a clase, ese vocabulario está acá. De repente ustedes estando en casa se quieren sentir productivos y dicen, bueno, pero yo quiero aprender más vocabulario, ¿cómo le hago? Ahora, ¿qué vocabulario debería de empezar a aprender? Entonces yo les recomiendo que el vocabulario que deberían ustedes de empezar a practicar es el vocabulario que tienen a la mano. Es decir, si ustedes están en casa y están en su oficina, ¿verdad? O en la mesa o en el comedor donde hacen su tarea, no sé dónde lo hacen, ¿verdad? Y pueden nombrar por lo menos 10 objetos de los que tienen a su alrededor, ¿verdad? Ese es un buen comienzo. Si no podemos nombrar ni 10, entonces ahí es donde tenemos que empezar. Ese es el vocabulario que ustedes deberían de empezar a buscar, ¿verdad? Entonces,
Y eso lo pueden trasladar a cualquier ambiente, ¿verdad? O sea, van en el bus, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y será que hay 10 cosas a mi alrededor acá que puedo nombrar en inglés? Si no, entonces las investigo, ¿verdad? Y ya tengo 10 palabras nuevas de vocabulario, solo tener. Me toca ir donde el doctor, vaya, voy a la consulta, el doctor, estoy ahí sentado. Habrán por lo menos 10 cosas de ese ambiente que yo puedo nombrar. Si no las hay, entonces esas son mis 10 primeras palabras para empezar ese día, ¿verdad? Entonces, en lugar de yo venir y darles, qué sé yo, 500 palabras en inglés para que ustedes se memoricen, si son palabras en inglés que para ustedes no tienen sentido porque pues no se están moviendo en ese ambiente, no son palabras que van a usar, no, entonces, ok, bien, gracias, ¿verdad? Gastar tiempo en eso. Lo que sí es productivo es que de repente ustedes pues puedan hacer ese ejercicio de en dónde estoy, estoy en la clase, en el colegio, ok, físicamente, qué tengo alrededor y cómo lo puedo notar. Entonces, hoy este es un inicio, ¿verdad? Y estas son algunas de las palabras, pero sí me gustaría que ustedes pues avancen a poder aprenderse más palabras. Entonces, vamos a hacer una lectura de ejemplo y luego vamos a hacer un ejercicio en el que ya les voy a pedir a ustedes que las cosas que ustedes conocen, el vocabulario que ustedes conocen, y pongan a o an. Eso va a ser la segunda parte. La primera parte es cómo usamos estas cosas en una conversación, ¿verdad? Ya no solo es, me aprendo listas de palabras, sino, bueno, cómo lo coloco en una frase para que se entienda, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una conversación entre Luis y Ariana, ¿verdad? So, Luis pregunta, What's this? What's this? ¿Qué es esto? What's this? What's this, Ariana? Is this your cell phone? Esta palabra ya la tenemos, ¿verdad? Ya sabemos qué es. Cell phone. ¿Qué es esto, Ariana? ¿Es este tu celular? Is this your cell phone? Yes, it is. Thanks. Oh, and these are my headphones. ¿Alguien sabe qué es headphones? What is headphones? Auriculares. Ajá, auriculares o audífonos, correcto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estos que yo tengo acá, estos son headphones. Los que ustedes tienen y conectan a su celular, that's headphones también, ¿verdad? Si tienen unos grandes para oír música, those are headphones. Entonces, esa es la palabra para headphones, ¿verdad? Y ella dice, estos son mis headphones. These are my headphones. They are cool. Okay, see you tomorrow. Wait, is this your bag? La palabra bag es una palabra bien amplia, ¿verdad? Igual que decir, por ejemplo, la palabra shoes. ¿Por qué? Porque de bolsas hay muchos tipos, ¿verdad? Hay de estilos de bolsa, una bolsa cruzada o maletín, una mochila que va en la espalda, un ataché, o sea, hay muchas. La bag es como la palabra general, igual que decir shoes, ¿verdad? O sea, imagínense shoes, ¿cuántos estilos de zapatos habrán? Hay tenis, hay botas, hay de tacón, hay sin tacón y así sucesivamente. Entonces, estas palabras son como generales, digámoslo así, ¿verdad? Is this your bag? ¿Es esta tu maleta? La palabra bag o maleta, ¿verdad? Significa maleta, bolso. Como es un contexto como de clase, entonces yo voy a asumir que cuando él dice bag se está refiriendo a su mochila, ¿verdad? La bolsa donde ella lleva sus cosas. Is this your bag? Yeah. Are these your keys? Aquí hay otra palabra nueva, ¿verdad? Aparte de headphones. Phones, audífonos. Y la palabra keys es llaves, ¿verdad? Are these your keys? ¿Son estas tus llaves? Yeah, they are. Wait, my sunglasses, mis anteojos. Entonces hay otra palabra. Pero en este caso le están agregando algo al inicio. Seguramente la palabra glasses ya la conocemos. La palabra glasses, como estos que tengo puestos ahora, son anteojos. So those are glasses. Pero si le agregamos sunglasses, ¿qué tipo de anteojos son? Sunglasses. Parasol. Parasol, ¿verdad? Entonces ya no son como estos, ¿verdad? Sino ya son como polarizados, digámoslo así, ¿verdad? Entonces ahí ya vemos cómo el saber una palabra pues nos puede ayudar a conocer la otra palabra y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, Ariana estaba buscando, como que tiene todo regado, ¿verdad? Ariana, ¿es este tu celular? Sí, gracias. ¿Y estos son mis audífonos? Ah, qué bien, mira, ¿esta es tu bolsa? Sí. ¿Y son estas tus llaves? Sí, también. Y espera, ¿dónde están mis lentes de sol? Dice. Y Luis le dice, they are on your head. Están en tu cabeza, le dice.
Entonces, no sé si les ha pasado que están saliendo de la casa corriendo, ¿verdad? Y no encuentran las llaves o no encuentran su celular y el celular lo tienen en la mano, ¿verdad? Algo así. Entonces, eso le está pasando a Ariana. Ahora no encuentras todas sus cosas y nos están dando una lista de mis cosas con todo y vocabulario, ¿verdad? Are these your headphones or are these your keys? Is this your cell phone? Ahí está hablando de piedad. ¿Es este tu celular? ¿Son estas tus llaves? Em, ¿Es esta tu bolsa? ¿Es esta tu maleta? ¿Verdad? Entonces, estas son palabras que pueden agregar a su vocabulario. De las que vimos en la lista, ahora tenemos headphones, which are these. Tenemos keys, que son las llaves. Ojo que no es case, ¿verdad? Sino keys, así y larga, ¿verdad? Keys. Y tenemos sunglasses, que son como estos, pero de sol, ¿verdad? Sunglasses. Entonces, tomando en cuenta este ejemplo y ahora que ya tenemos más palabras para poder mencionar, ya la pregunta viene un poquito más personal. ¿Ok? Entonces, dice aquí el ejercicio de las instrucciones, haz dos listas de cosas que llevas a clase o que llevarías a clase, ¿verdad? Es decir, van a ser dos listas de cosas. Las cosas que empiecen con consonante, a la que le van a poner A, o las que van con A, y las listas de cosas que llevarían a la escuela, ¿verdad? O a la clase, pero que empiezan con sonido de vocal, a las que le pondrían AN. Por ejemplo, ¿verdad? Yo hago mi lista así rapidito y digo em, pen, computer, dictionary, umbrella. Ok, aquí, esta es de mi idea general, yo tengo que hacer dos listas, ¿verdad? A pen, a computer, a dictionary, pero en una lista separada abajo tendría que poner an umbrella y todas las que lleven vocal, ¿verdad? Entonces, sí es como la presentación final, es como esta de aquí abajo, ¿verdad? Ustedes van a colocar sus ideas, solo que de una vez las van a separar en dos listas. Todas aquellas palabras que ustedes nombrarían con A, porque tiene sonido de consonante, ¿verdad? Pen, computer, dictionary. Y todas aquellas palabras que ustedes nombrarían con an, porque tienen un sonido de vocal, como por ejemplo, an umbrella o an eraser, ¿verdad? Si llevan un borrador. Eraser. Eh, si a ustedes les gustan las manzanas, si llevan una manzana. An apple. Estas son palabras que justamente empiezan con sonido de vocal, por eso están en esta lista de abajo. Entonces, eso lo van a hacer en el Nearpod. Eh, Hay poquito tiempo porque como son solo una lluvia de ideas cortas, ¿verdad? Entonces les voy a pedir que lo armen ahí. Voy a reenviar el link de Nearpod. Está en el chat de WhatsApp también, ¿verdad? Pero para que lo puedan tomar en cuenta. Y si no da tiempo de participar en este ejercicio o se les está trabando en el Nearpod o algo por el estilo, pueden mandarlo al chat de Zoom también, ¿verdad? Para que no se queden sin participar. Y para el siguiente ejercicio, pues entonces tal vez ya se nos ha arreglado la cuestión. Ok, entonces tomémonos este minuto y 15 segundos para trabajarlo y vemos cómo nos va. Ok, nos vemos en un minuto y 15.
Muy bien, el tiempo se ha acabado. Y el sistema lo que hace es capturar lo que hayan logrado escribir hasta ese momento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tengo algunas ideas. Vamos a ver. Creo que es al revés, porque es A para todas las de consonante. Entonces sería a pencil, a pen, a notebook, a book, leaves. Ok, la palabra hojas, qué bien que lo mencionamos. En inglés hay dos tipos de hojas, ¿verdad? Está la palabra leaves, que son hojas de árbol. Sí, literalmente cuando se le caen las hojas al árbol, ¿verdad? Esas son leaves. Y están las palabras paper, sheets, o paper sheet si es hoja de papel. Entonces, leaves serían hojas de árbol o paper sheets, hojas de papel. Muy bien. Entonces es A en este caso. Otra cosa que les recuerdo es que cuando nosotros hablamos de A, estamos hablando de uno, ¿verdad? Entonces tendría que ser, por ejemplo, un crayón, ¿verdad? Y un lápiz, un lapicero. Ya les voy a decir qué hacemos en el caso de que sean varios, ¿verdad? Pero ahorita A solo significa un, uno o una. Solo para singular porque solo sirve para nombrar un objeto a la vez, ¿verdad? Entonces, a cell phone es un celular, nada más, ¿verdad? Un lapicero, a pen. Entonces, aquí hay otras ideas. Por ejemplo, a bag, a notebook, a pen, a pencil, a ruler, a bread, ¿ok? Y an eraser. Eraser fue el único que entró en an porque es el único de estas que tiene la palabra, la vocal al inicio, ¿verdad? An eraser. Entonces, eso se nos va a ir quedando, ¿verdad? Porque vamos a tener que estarlo diciendo y poniendo en práctica todas las veces ahora que lo hagamos. Entonces, hemos visto desde ya hace unos días, ¿verdad? Que el inglés se divide bastante entre singular y plural. Entonces, saber cuándo una palabra es singular y cuándo una es plural, creo que eso nos va a ayudar bastante. Ahora, hay algunas cosas que nos ayudan. Entonces, hoy vamos a terminar de ver algunas de estas ideas. Vamos a ver las palabras this, these y los plurales para asegurarnos, ¿verdad? Esto de los plurales lo empezamos a ver en la semana de repaso, ¿verdad? La primerita semana, ahí lo empezamos a ver. Y estamos hablando específicamente de em, cómo convertir las palabras a plural. Hoy vamos a recordar algo de eso. ¿Qué son estas palabras? Estas palabras nos ayudan a nosotros para nombrar los objetos o para ubicar los objetos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando yo digo this is a cell phone, la palabra inicial ahí es la palabra this. Entonces, esta palabra yo la uso cuando te quiero mostrar algo, ¿verdad? Yo te quiero enseñar algo. Eh, por ejemplo, aquí está mi celular, ¿verdad? Y sería this is a cell phone. Ves que te lo estoy enseñando, ¿verdad? Esto es un celular. Entonces, esa es la forma, ¿verdad? Es como cuando quieres enseñarle a alguien de tu familia algo, ¿verdad? O esta es una botella de agua, ¿verdad? This is a water bottle. Y así sucesivamente podrías hacerlo con cualquier objeto que tengas, ¿verdad? Tienes una tablet, ok, this is a tablet. Tienes, qué sé yo, un lapicero, this is a pen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas son algunas de las cosas que vamos a ver. ¿Qué pasa si los objetos son plurales? Por ejemplo, no solo tengo un lapicero, sino tengo varios, ¿verdad? No solo tengo, pues, qué sé yo, una regla, sino tengo varias. No solo tengo un zapato, sino tengo varios. Para eso está la palabra these, ¿ok? Entonces, se parecen un poquito, pero en realidad hay una diferencia grande en pronunciación. Palabra this y these. This and these. This es cortita, esa es la que significa esto es decir, una cosa. ¿Ah? Y la palabra these, cuando la hago exagerada, ¿verdad? Así como y these, se está refiriendo a estos cuando estamos hablando en plural, ¿verdad? These are phones. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que cuando tenemos un objeto en singular es it, ¿verdad? ¿Y cuál es el verbo be para it? Es la palabra is.
Cuando tenemos un objeto en plural, tenemos they. ¿Y cuál es el pronombre para el verbo, perdón, para they? Are. Entonces, por eso es que cada vez que nosotros usamos una oración en singular, vamos a usar is. Y cada vez que nosotros usemos una oración en plural, vamos a usar are. En este caso, el inglés tiene mucho sentido. Por ejemplo, si la oración es singular, todo es singular. Por ejemplo, this es para singular. La palabra is es un verbo para singular. Y la palabra cell phone está en singular. ¿Vieron? No se contradice nada. Todo está en singular. This significa esto, es una sola cosa. Es el verbo to be para singulares, cuando tengo objetos en singular. La palabra a significa uno o una, es singular. Y la palabra cell phone está en singular, porque no dice cell phones, ¿verdad? Sino dice cell phone. Todo está en singular. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado. No podemos escribir plural y singular mezclado, ¿verdad? Si la oración es singular, todo está en singular. ¿Qué pasa con las oraciones que son plurales? Pasa lo mismo. Tenemos palabras en plural. Por ejemplo, these es la palabra que significa estos, eso está en plural. Are es el verb to be para objetos en plurales. Y la palabra headphones, si se dan cuenta, está en plural también. Headphones, audífonos, ¿verdad? O auriculares. Entonces, eso es lo que hoy vamos a tener que aprender. Hoy vamos a tener que aprender a respetar que si la palabra o la oración está en singular, todo está en singular. Y que si lo que estamos hablando o el objeto que estamos describiendo está en plural, todo debe ir plural, ¿verdad? Es un error, por ejemplo, decir these is headphones. Ahí estamos peleando con eso porque is es el verb to be de los singulares. No tiene nada que hacer, ¿verdad? Con el plural. Entonces, si yo mezclo esas dos ideas, sí tengo problemas, ¿verdad? Porque la persona que me está escuchando no va a recibir bien el mensaje. No sabe si yo estoy hablando de uno o varios, ¿verdad? Entonces, eso en algunos contextos puede ser un poco peligroso. Pero, o sea, no solamente podemos presentar los objetos, sino también podemos preguntar qué son los objetos, ¿verdad? Tal vez ustedes no conocen la palabra en inglés o no conocen algo y quieren preguntar qué es, ¿verdad? Entonces yo vengo y no sé cómo se le llama esto en inglés, pero quiero aún así comunicarme, le puedo preguntar a la persona, what's this? What's this? O simplemente si es un objeto que no sé qué es, ¿verdad? What's this? ¿Qué es esto? What's this? Entonces, dependiendo qué sea el objeto, por ejemplo, yo pregunto otra vez, ¿verdad? What's this? It's a cell phone. Ejemplo. Eh, Bien notado, Gamaliel, exactamente, ves que no se le coloca a cuando son plurales, porque a significa uno. Entonces ahí pelearía, digamos, si le coloco these are a headphones, porque a significa uno. O sea, estos son un audífonos, ¿verdad? Hasta en español suena raro. Por eso es que no se le coloca. Entonces, cuando son plurales, ahorita, por el momento, lo vamos a dejar fuera. A no se va a colocar ni an. Solo va a funcionar con los singulares. Entonces, sí, buena observación. Y lo vamos a seguir viendo en todas las de aquí abajo, ¿verdad? Por ejemplo, what's this? It's a cell phone. ¿Por qué digo a cell phone? Porque es un celular, ¿verdad? Hay uno. It's a cell phone. ¿Está la pregunta en singular? La respuesta está en singular. Miren, what is this? ¿Qué es esto? Es el verb to be de singular. This es la palabra que uso para decir esto en singular. Entonces la respuesta es en singular, ¿verdad? No hay pierde. En el caso del plural, ¿verdad? What are these? ¿Qué son estos? Estos son audífonos, ¿verdad? Cambia la pregunta, ¿por qué? Porque ahora es plural. La palabra these, que aparece acá, está en plural. These. They are headphones. Estos son audífonos, ¿verdad? O esos son audífonos. Recuerdan que la palabra they no solamente se usa para ellos o ellas, ¿verdad? Sino para objetos. Entonces, esto es básicamente para decir, estos objetos son audífonos, ¿verdad? They are headphones. Y it se utiliza cuando estamos hablando de un objeto en singular.
Entonces, prácticamente es lo mismo que hemos estado viendo, solo que ahora estamos juntándolo todo. Ahora ya estamos juntando plurales y singulares y ya los estamos viendo trabajar juntos. Entonces, tenemos dos formas. Yo puedo enseñarte qué es algo y decirte, this is a cell phone y mostrártelo, ¿verdad? Yo puedo preguntar qué es esto, ¿verdad? What is this? Y tú me puedes contestar, it's a cell phone. Si fuera plural, ¿verdad? Enseñarte y decirte, these are headphones. O preguntarte, what are these? These or they are headphones. Esa sería la respuesta. Podemos ir un paso más adelante y preguntarle a la persona ya no solo qué son, sino preguntarle si estos objetos son de ella, ¿verdad? O son de esa persona. Por ejemplo, me encuentro un celular y le quiero preguntar a mi compañero si ese celular es de él. ¿Is this your cell phone? Eso sería, ¿es este tu celular? ¿Is this your cell phone? Es una yes no question, ¿verdad? Si se dan cuenta, esta es la de arriba es una pregunta diferente. A esta le llamamos nosotros information question, es una pregunta abierta, ¿verdad? ¿Qué es esto? Pues ya me va a dar una gran respuesta, ¿verdad? La de abajo son las respuestas y preguntas que hemos estado viendo normalmente, que son las yes no questions. Estas me llevan a contestar sí o no, ¿verdad? ¿Es este tu celular? ¿Is this your cell phone? Yes or no, ¿verdad? Puede ser sí o no, dependiendo si es el dueño o no, ¿verdad? Me encuentro unos audífonos y le pregunto a la persona, ¿Are these your headphones? ¿Are these your headphones? Yes, they are, or no, they're not. El principio es el mismo, ¿se acuerdan que decimos yes y utilizamos el pronombre y el verb? Sin la contracción. Y en el caso de las negaciones, decimos no, el pronombre y el verb, y siempre cerramos con un not, ¿verdad? Entonces, para las yes, no questions. Entonces, son tres cosas las que podemos hacer nosotros. Presentar un objeto y nombrarlo, ¿verdad? Sea plural. Si es plural, entonces es these are. Y si es singular es this is, ¿verdad? Noten que los this son diferentes. Si es el singular es corto, this, ¿verdad? Es un sonido corto de la I, this. El sonido largo de la I, as an elephant o email, es cuando es plural. These are headphones. Entonces, eso es lo que estamos intentando hacer, ¿verdad? Obviamente, cuando nosotros oímos hablar a un nativo, a veces hablan tan rápido que es muy difícil como identificar si está hablando de singular o si está hablando de plural. En ese caso, nos va a servir el contexto, ¿verdad? ¿De qué está hablando? Si está enseñándome varios objetos, es que está en plural, pues, ¿verdad? O sea, pero solo para que ustedes lo sepan, sí hay una diferencia. Nosotros tenemos que ir acostumbrando a afinar nuestro oído y también a pronunciarlo diferente, ¿verdad? No son iguales. This es uno, this is a cell phone. These are headphones, son varios. Entonces ese es número uno. Número dos, puedes preguntar, ¿qué es eso? What is this? O what are these? Si son plurales. Y esa persona te va a contestar qué son, ¿verdad? This is a cell phone, or it is a cell phone, o they are headphones. Pero también puedes preguntar por la propiedad, ¿verdad? ¿Es esto tuyo? Is this your cell phone? Is this your water bottle? Is this your eraser? Is this your notebook? Esa pregunta la podemos adaptar a cualquier cosa si es singular. Y si es plural, entonces serían are these. Are these your pens? Son estos tus lápices. Are these your markers? Son estos tus marcadores. Are these your book? Son estos tus libros. Entonces, eso es lo único que quiero que tomemos en cuenta, ¿verdad? Que el inglés sí es bastante específico cuando habla de singulares. Toda la oración es singular. Todo. El this es singular, el is es singular, el a es singular y la palabra cell phone, marker, water bottle, lo que sea, va a estar en singular. Si está en plural, va a ser these, que es estos, va a estar en plural. Are es el verb to be para plurales y el objeto tiene que estar en plural. No podemos mezclar. Si los mezclamos, entonces nos estamos metiendo a problemas. Por favor, cuéntenme, ¿hay alguna duda de esto? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algún detalle que tal vez valdría la pena enfatizar o repasar? ¿Dudas? ¿Cómo se, cómo se pronuncia el water? O sea, ¿qué? El what are, Ujú. así. What are? Es Solo que vamos a pronunciar así separado. What are? What are these? what are. Solo a veces Ah, ok. podemos decirlo un poco más rápido, pero en realidad no es que cambie el sonido, solo es what are these? What are What these? are these? Ok, gracias. Gracias a ti.
Em, Muy bien. Entonces, hagamos un, un par de ejercicios. Vamos a ver. Ok, sí. Nos da tiempo para hacer los ejercicios. Voy a hacer una mención nada más especial acerca de los regulares, ¿verdad? Los pronombres regulares y los irregulares. Perdón, los sustantivos regulares o irregulares. ¿Se acuerdan que les había mencionado que los sustantivos son aquellas cosas que nosotros podemos ver, tocar, sentir, ¿verdad? Esos cuando me refiero a ver, tocar, sentir, incluso incluye aquellos sustantivos que son abstractos, como por ejemplo la tristeza, la felicidad, el amor. No son objetos que podemos tocar como tal, pero sí se pueden sentir, digamos, ¿verdad? O se pueden conocer. Pero a lo que me refiero hoy específicamente es a objetos físicos, ¿verdad? Entonces, estos objetos físicos van a poder ser divididos en un par de categorías. Los regulares, que son aquellos que solo agregándole una letrita o algo atrás ya los convertimos en plural. Por ejemplo, la palabra bag, que es bolsa. La palabra bag la podemos convertir en plural facilito. Solo le agregamos una S, ¿verdad? La palabra, qué sé yo, celular, cell phone. Esa palabra solo le agregamos una S y se convierte en plural, ¿verdad? Cell phones. Entonces, a eso se le llaman sustantivos regulares o regular nouns. Esos regular nouns o regular plurals están siguiendo un patrón. Si hacemos esto, casi siempre vamos a obtener el resultado del plural. Hay algunos que llevan una pequeña variación, que es, por ejemplo, la palabra watch, que significa reloj. Para convertirla en plural hay que agregarle la E y la S, ¿verdad? Watches. Esto aplica para todas las palabras que terminan en SH, en CH, en SS, en Z. Son esas palabras específicamente a las que les vamos a tener que agregar esa letra E para poder convertirlas en plural, ¿verdad? No solo es watches, ¿verdad? Agregándole una S, sino le agregamos una sílaba más, una E y una S, ¿verdad? Entonces, watch. Otro ejemplo de estas es la palabra caja, que es box, ¿verdad? Para hacer el plural es boxes, ¿verdad? Le agregamos esa otra sílaba, es. Pero si se dan cuenta, sigue siendo un regular porque es como fácil de predecir. Es decir, bueno, o sea, le agrego esto y sé que cómo va a terminar la palabra, ¿verdad? Otro de esos casos son las palabras que terminan en consonante e Y, como la palabra dictionary. La palabra dictionary de diccionario ahora termina en una consonante que es la letra R y la Y. Ahora, cuando tenemos esos casos específicamente, como dictionary, como la palabra baby, le vamos a agregar al final una I, una E y una S. Por eso es que dictionaries en plural, ya vieron que no tiene la Y, sino tiene una I, una E y una S. La palabra baby en plural, ¿verdad? Como bebé en plural, bebés, es B-A-B-I-E-S, babies. Así se escribe el plural. Entonces, esto solo es para las palabras que tienen consonante Y. Tiene que cumplir las dos cosas, consonante Y. Porque si vieran la palabra key, que es llave, esa no tiene ese cambio, pero es porque no termina en consonante Y. La palabra key de llave termina en vocal e Y, entonces a esa no le aplica la regla, ¿verdad? A esa se le agrega una S normal. A eso nos referimos con que son regulares, ¿verdad? Si ustedes siguen estos patrones o siguen estas ideas, van a poder convertir las palabras a plurales fácilmente. Pero hay un grupo de palabras que no siguen ninguna regla, que no podemos hacer nada más que memorizarlas para poder saber cuál es el plural. A eso se le llaman irregular plurals. Porque acá no les puedo dar yo una regla y decirles, miren, así es como tienen que transformarlo para ser plural. No existe, ¿verdad? Solo lo tenemos que memorizar. Por ejemplo, los más conocidos de los irregular plurals, aunque ya vimos algunos otros en otros ejercicios ante nosotros, son la palabra man, que es hombre, woman, que es mujer, y child, que es niño. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos el plural de esas palabras, ni siquiera llevan S, ¿verdad? No llevan ni una S. El plural de la palabra man es men, y men ya significa hombre, hombres, perdón. No tengo que colocarle S, no es mens, ¿verdad? Eso no existe. Mens no existe. Tampoco woman y womens, no existe. Womens tampoco es women. Y child no es childs, sino es
children. Children es la palabra para plural. Por eso se llaman irregulares, porque no hay forma de que nosotros nos aprendamos las reglas o el chivo, digamos, para poder transformarlo, sino se nos tiene que quedar. ¿Verdad? Que man, cuando yo hable de hombres, va a ser men, que women va a ser women en plural y que children es la palabra para niños en plural. Entonces, a eso se le llama regular plurals e irregular plurals, para que noten ustedes esa diferencia. Y los van a ir viendo y les van a ir conociendo ustedes en el camino. Cuando agregamos nuevas palabras de vocabulario, van a notar que vamos a ir agregando algunas otras que son regular o irregulars, pero ya saben el concepto. Otra categoría que no está entre estas dos son las palabras que son como las excepciones. Porque algunos sustantivos, que ya les había mencionado esto en una sesión anterior, algunos sustantivos solo existen en el plural, es decir, no tienen una versión en singular. Por ejemplo, miren la palabra glasses, glasses o sunglasses, ¿verdad? Cualquiera de las dos. La palabra glasses, que son anteojos como los míos, ¿verdad? Y sunglasses no tienen una versión en singular. No hay glass y sunglass, ¿verdad? Hablando de anteojos, por lo menos, ¿verdad? No hay. La palabra scissors, también, la palabra scissors no tiene un singular, no es scissor, ¿verdad? Es scissors, nada más. Y la palabra jeans, también, aunque es solo una pieza de ropa, no decimos jean, ¿verdad? Sino es jeans en inglés. ¿Qué vamos a hacer cuando nos topemos con estas palabras que solamente son plurales? La vamos a trabajar como que si fueran plurales. Por ejemplo, vamos a trabajarlas como que si fueran they y cada vez que las conjuguemos, vamos a usar are como el verb be. ¿Ok? Pues esa va a ser nuestra regla. Cuando nos topemos con este caso de acá, que solo tenemos sustantivos que solo tienen una forma, vamos a tomarlos en cuenta o considerarlos como plurales, ¿verdad? My jeans are, ¿verdad? Mis jeans, my, my jeans, si voy a hablar de mis jeans, ¿verdad? No voy a decir my jeans is, sino voy a decir my jeans are. Igual que mis anteojos, ¿verdad? No voy a decir my glasses is, sino voy a decir my glasses are, ¿verdad? Las tijeras, the scissors are, no Caesar is, ¿verdad? Caesars are. Entonces, solo para que lo tomen en cuenta. Yo les voy a estar recordando esto cuando nosotros lo veamos, ¿verdad? Pero es bueno que ustedes estén entendiendo de dónde salió esto, ¿verdad? Y por qué es que estas palabras están aquí en estas excepciones, ¿verdad? Y es porque no tienen una versión en singular, solo existen en su forma de plural. Aquí voy a poner otra que ya era la que habíamos visto en el ejercicio anterior, que era la palabra noticias, ¿verdad? News. No importa si es una noticia, son varias noticias, de todas maneras es una palabra que siempre utilizamos como news, plural. Entonces, ahora sí ya viene su reto. Y yo les voy a colocar en pantalla algunas frases que hay que completar. Pero lo que más les va a servir es esta página de aquí. Entonces, les voy a hacer el favor y les voy a copiar esto en el chat de WhatsApp. Vamos a ver aquí. Para que lo puedan tener a la mano. Esto es como las estructuras, ¿verdad? Cómo se forman las oraciones. Si yo quiero presentar algo y decir esto es, ese es el primer grupo, ¿verdad? Este es el primer grupo. Va. Si yo quiero preguntar cómo es algo, ¿verdad? O qué es algo, voy a usar la línea número 2. Y si yo quiero preguntarle a alguien por la pertenencia de algo, entonces es el grupo número 3. ¿Ok? Los ejercicios que ustedes tienen a continuación traen de las tres. Algunas van a ser oraciones incompletas de alguien diciendo que esto es algo, ¿verdad? Y ustedes van a tener que ir viendo qué palabras hacen falta como para armarla correctamente. Algunas otras oraciones que ustedes encuentren van a estar incompletas y están preguntando, ¿verdad? ¿Qué es tal cosa? Y van a tener que completarlas de esa forma. O algunas otras van a estar hablando de pertenencia, ¿verdad? Alguien preguntando si tal objeto es tuyo, ¿verdad? Y aquí es la forma en la que nosotros lo vamos a ver. Por eso se las mandé al WhatsApp, como para que la puedan tener ahí en el teléfono y hacer el ejercicio y tener ambas, ¿verdad? En caso sus notas no sean suficientes. Pero si tomaron nota de esto, genial, eso es todo lo que necesito. Les doy un ejemplo de qué es lo que vamos a hacer. Esta oración, ¿verdad? Está este chico ahí jugando en la lluvia, entonces, pero ya sabemos de qué está hablando.
El objeto del que está hablando es una sombrilla, ¿verdad? Y eso está acá. Y miren que dice la palabra your. Entonces, your habla de pertenencia. ¿Cuál de las tres cosas yo me voy a fijar para poder contestar? Pues me voy a fijar en la oración que habla de pertenencia. Estas oraciones de acá son los ejemplos de cómo hablar de si algo es tuyo o no. Entonces, al ver este ejemplo, yo me voy a ir dando cuenta, sí, a esta oración le hace falta tal palabra, le hace falta tal palabra, le hace falta tal palabra, ¿verdad? Eso es lo que necesito que ustedes hagan y comparen, ¿verdad? Entonces, aquí ya les di el chivo de la primera y ya ustedes pueden continuar con la parte de abajo, ¿verdad? De esa conversación para las siguientes diapositivas, porque hay más ejemplos, ¿verdad? Pueden ser diferentes. Tal vez ya no va a ser esa oración de la pertenencia, sino va a ser una oración en la que alguien esté presentando algo, ¿verdad? Y diga, mira, esto es tal cosa. La foto les va a ayudar. Aquí ya sabemos de qué objeto estamos hablando. Estamos hablando de una sombrilla, ¿ok? En inglés, umbrella. Muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo nos da el Nearpod? Nos va a dar 1 minuto con 30 segundos. Ese minuto con 30 segundos les va a servir a ustedes para poder colocar las respuestas correctas, ¿verdad? Como ya les había mencionado, ustedes pueden copiar y pegar el texto y solamente rellenar los espacios en blanco, si eso se les facilita. Vamos por ahí. Ok, tiempo cumplido. Vamos a ver cómo nos va. Ok, entonces en la imagen era, ¿Is this your umbrella? Yes, it is. Thank you. Perfecto. ¿Cómo sé que aquí iba la palabra is? Porque estoy hablando de un objeto nada más, ¿verdad? Si se dan cuenta, esto es lo que yo les mencionaba cuando les decía que el inglés en este caso es bastante como mecánico, ¿verdad? Esto es singular y esto es singular. Entonces, estamos bien. Si nosotros no mezclamos eso, vamos por buen camino. Y la respuesta tiene que ser en singular también. Yes, it is. No podría ser aquí yes, they are, porque no estoy hablando de varias sombrillas, ¿verdad? Sino estoy hablando de una sombrilla. Is this your umbrella? Yes, it is. Thank you. Una interacción bastante corta, pero solo para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces vamos a ver otra aquí. Is this your umbrella? Yes, it is. Thank you. Ok, perfecto. Estamos en el mismo. Vamos con la parte número 2. Acá tenemos aquí a alguien preguntando qué es esta cosa que está acá. Y alguien contestando qué es. ¿Ok? Sencillo. Entonces ya saben ustedes cómo se pregunta cuando quiero saber cómo se llama un objeto y cuando se presenta, ¿verdad? Ya sabemos cómo es. Muy bien. 1 minuto y 30 segundos igual.
Muy bien, 18 segundos. Perfecto. Entonces, what's this? ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan que esta respuesta a esta pregunta es como abierta, ¿verdad? Ya no es yes, no question, sino es abierta. Es como, ¿qué es esto? Es una bolsa de computadora. It's a computer bag. Esta de acá, what's this? Está bien la pregunta. La de abajo no es necesario el yes, porque el yes lo usamos cuando nos preguntan una respuesta una pregunta cerrada, ¿verdad? Como, ¿es esto sí o no? ¿Verdad? Entonces sí es tal cosa, ¿verdad? Esta no, es así como, ¿qué es esto? En general, ¿qué es esto? Esto es una bolsa de computadora. Entonces yo le quitaría el yes, lo demás está perfecto. Nos hicieron falta un par, entonces les voy a dejar esa siempre como parte de nuestros ejercicios, ¿verdad? Para que la puedan terminar en casa. Se los estoy mandando ahorita ahí al WhatsApp. Ustedes ya saben que para eso las mandé. Y ahí está. Justamente dos diapositivas nos hicieron falta, en la que vamos a aplicar el mismo ejercicio. La única diferencia es que obviamente ustedes van a hacerlo solitos en casa. Esperamos que pues, puedan seguir aplicando la misma lógica que aplicaron. Listo. Entonces, mañana nos vemos siempre a esta misma hora. Eh, Procuren enviar los ejercicios antes para que los revisemos al inicio de la clase. Y así pues ya todos podemos avanzar sabiendo si las respuestas estaban correctas o si hay algo que nosotros debamos mejorar. Muy bien. Les deseo ahí una muy feliz noche entonces, que descansen muy bien y nos estamos viendo a las 6. Okay? Have Buenas a great noches, evening. adiós. Ah, profe. Bye bye.